No todo hombre es capaz de dejar una huella en este mundo, pero hay maneras más fáciles de hacerlo. Lamentablemente, en algunas ocasiones, es una forma horrible e inhumana. Esta es la historia de el Comepersonas de Nueva York, que así fue como yo lo bauticé, para no decirte la verdadera palabra. El día 16 de enero de 1936, aproximadamente a las 11:06 de la noche, en la prisión de Sing Sing, se freía uno de los hombres más malvados en la historia de los Estados Unidos. Y aunque esto se puede decir a la ligera de casi cualquier criminal o matón en serie, a él en particular se le tiene en un nivel superior por lo atroz y mórbido de sus actos. Se tiene constancia de que al momento de fallecer dijo que esa sería la etapa más emocionante de toda su vida, y justo antes de que bajaran el switch para terminar con él dijo lo siguiente: "La verdad, ni siquiera sé por qué estoy aquí". Una de las leyendas más conocidas dice que la electricidad suministrada en su cuerpo tardó en atravesarlo debido a las diversas agujas que estaban insertadas en sus partes privadas, ya que interferían con el flujo de energía. El nombre de Albert Fish es sinónimo de terror, miedo y horror, y por eso esta va a ser la única vez que te lo digo completo. Este individuo, también conocido como el hombre gris o el hombre lobo de Wisteria, no hizo más que propagar miedo por donde caminaba. Prefería a un tipo de víctima por sobre las demás, y esto es lo que lo convirtió por muchos de sus contemporáneos como el mismísimo anticristo. Nació con el nombre de Hamilton Fish en Washington, D.C., hijo de Randall Fish, que era 43 años mayor que su madre. El pequeño Fish era el menor de sus tres hermanos, Walter, Annie y Edwin Fish. Desde una temprana edad decidió cambiarse el nombre por el de Albert. Esto debido a que cuando permaneció varios años en un orfanato, los niños solían llamarlo por el nombre de Huevo con Jamón, apodo que odiaba con toda su alma. Desde pequeño el destino le enseñó que iba a sufrir, y esto quedó planteado por el fallecimiento de su padre cuando él tenía solamente 5 años de edad. La madre, siendo muy joven y sin ingresos económicos para solventar los gastos de mantener a 3 hijos, decidió enviarlos a diferentes orfanatos. Esto solamente hizo que el pequeño Fish descubriera un mundo totalmente diferente, pues allí sería consciente del poder del dolor y de la humillación. Ahí, dentro de esas paredes grises y descuidadas, es que muchos niños solían ser malos con él. Lo golpeaban y lo maltrataban, por lo que creció con una predilección por el dolor físico, gracias a que esto le provocaba diferentes excitaciones. El dolor le generaba placer, en pocas palabras. No hace falta decir que la infancia de Albert fue difícil y llena de constantes peligros. Algo interesante de la familia Fish es que varios de sus miembros tenían un historial de enfermedades mentales, e incluso se cuenta que uno de ellos era un maniático religioso de niveles inimaginables. Una posible salida de ese pequeño infierno gris lleno de niños malvados llegó cuando su madre consiguió un empleo en el gobierno. Después de esto, ahora sí se creía capaz de poder hacerse cargo de sus hijos, pero lamentablemente el daño psicológico ya estaba hecho, por lo que una vez que salió ya no era el inocente niño dulce de 5 años que su madre recordaba. Tenía 12 años cuando por fin pudo salir y regresar a casa.
Hay que mencionar que para esta edad ya había desarrollado un gusto homosexual, por lo que en 1882 comenzó una relación con un joven que trabajaba en el telégrafo. Este joven fue uno de los exponentes a varias de las loqueras que Albert obtendría en una edad adulta, tales como comerse sus propias heces y tomarse su propia orina. Una vez que la emoción de estas actividades ya no le producían la excitación que sentía al principio, tuvo que encontrar nuevas formas de darse placer, por lo que comenzó a esconderse en baños públicos para observar a los pequeños desvestirse y verlos hacer sus necesidades básicas. Para el año de 1890 llegó a Nueva York en busca de una nueva vida. Su plan era convertirse en un individuo que vende su cuerpo por dinero, cosa que logró sin realmente mucho problema. Mucho tiempo después, una vez que fue apresado por las autoridades, él confesó a la policía que por estas fechas en las que llegó a Nueva York comenzó a aprovecharse de los más jóvenes a lo largo de toda la ciudad. Un crimen que continuó siendo su favorito aún incluso después de casarse. Y sí, Fish estuvo casado. Cuando él tenía 28 años, su madre lo forzó a casarse con una joven 9 años menor, esto con el fin de que su hijo pudiera enderezar su vida. Y durante un tiempo eso creyó su madre, pues Fish tuvo 6 hijos: Albert Jr., Anna, Gertrudis, Eugene, John y Henry Fish. Si nadie supiera de su historia, creerían que aquella familia era una con un futuro muy prometedor y no que el padre de familia pronto sería reconocido o recordado por futuras generaciones como el temible hombre lobo de Wisteria. Durante esta misma época trabajó como un pintor de casas mientras seguía ejerciendo sus actividades de abusos, ahora con personas más chicas, una persona de 6 años. Él adjudica que se aprovechó de más de 100 menores, que si este número pudiera probarse como verdadero, estamos hablando de un individuo verdaderamente enfermo y sin escrúpulos. En esta etapa, sus fantasías se habían intensificado de manera exponencial. Un dato perturbador de esta misma época en donde trabajaba como pintor es que en una ocasión uno de sus amantes lo llevó a una cita en un museo de cera. Ahí se encontraba una exposición de anatomía humana y en una de las obras se podía observar una bisección de un miembro viril masculino. Y de inmediato, al ver esta imagen, Albert se comenzó a sentir una fascinación enfermiza por el tema de cortarle las partes nobles a un hombre. Esto hizo un clic instantáneo en su cabeza. Con esa obsesión nueva, no tardó en tratar de poner en práctica estas nuevas loqueras, por lo que en una ocasión trató de mochárselos a uno de sus amantes. Se cuenta que Fish mantenía una relación con un hombre que padecía de sus facultades mentales. Este lo ató por completo del cuerpo una noche y con un cuchillo de cocina intentó imitar la obra que había visto en el museo. Afortunadamente, el hombre logró escapar esa noche y con un miedo más que justificado, decidió huir y no volvió a tener contacto con Albert. Y para sorpresa de nadie, después de esto, Fish comenzó a frecuentar más y más burdeles en donde solía vivir nuevas experiencias perturbadoras y perversas. Ya para el año de 1903 tuvo su primer encuentro con la ley, pues fue arrestado por malversar fondos. Fue enviado a la prisión de Sing Sing o Sinning en la ciudad de Nueva York. Lo poético de todo esto es que sería en este lugar 33 años después en donde sería terminado al máximo estilo de las películas de Hollywood, La silla eléctrica.
Durante su estancia en la prisión, de la cual déjame te comento que fue conocida por ser una de las cárceles más hostiles y peligrosas de toda Norteamérica. Esto ya que tanto los guardias como los prisioneros eran individuos agresivos a más no poder. Pero regresando a Albert, en su estadía en esta pesadilla de concreto gris no hizo más que seguir reforzando sus conductas masoquistas y homosexuales con los reclusos. En enero de 1917, su esposa por fin decidió dejarlo por otro hombre que según ella era más hombre que Albert. Cabe recalcar que para Fish ese matrimonio no era más que una simple puesta en escena, una manera de llevar una vida paralela que se ajustara a lo que su madre y la sociedad veía como normal. Después de este rechazo, Fish menciona que comenzó a escuchar voces en su cabeza y menciona que en una ocasión que estaba en su casa se envolvió por completo con una alfombra ya que John el apóstol le había dicho que debía hacerlo. Pero si creías que esto ya era lo suficiente, Fish no hizo más que desatar a sus demonios internos a partir de este momento. Se cree que su primer homicidio fue el de un hombre con un retraso mental, esto en la ciudad de Delaware, y tiempo después, en 1919, el de un pequeño afroamericano también con problemas mentales. Sus principales víctimas eran hombres afroamericanos y hombres con enfermedades mentales. Esto ya que tenía la idea de que la sociedad no habría de extrañar a este tipo de personas. Ahora, en este tiempo intentó su primer secuestro y la verdad de solo imaginarme la escena me dan escalofríos. En julio de 1924, Fish, merodeando cerca de una granja, encontró a una pequeña de 8 años de nombre Beatrice Kill. No se sabe si ya tenía un plan en mente, pero se cuenta que le ofreció dinero a la pequeña para que le ayudara a buscar riobarbo en los campos del vecino. Que, por cierto, riobarbo es una planta o verdura para hacer ensaladas que ni yo sabía qué significaba esta palabra. La menor ya estaba dispuesta a irse con Fish cuando su madre se dio cuenta de la escena y salió corriendo y gritando para espantar a Albert. Él se fue, pero regresó tiempo después en la mitad de la noche y se escondió en el granero con la intención de esperar hasta la mañana siguiente y abducirla o robársela. Para fortuna de la familia, el padre se dio cuenta y amenazó a Fish de darle piso si no se iba de inmediato. Una vez que el monstruo prueba la sangre, ya no puede beber otra cosa y este era el caso de Fish. Su siguiente víctima fue una de 8 años de nombre Francis McDonald. Esto lo confesó una vez que las autoridades lo detuvieron muchos años después. El menor apareció cerca de un bosque en una isla cerca del estado de Nueva York. Fish contó que ya tenía tiempo siguiéndole los pasos y que tuvo que esperar al momento perfecto. La causa del fallecimiento fue que le cortó la respiración. Poco tiempo después, en 1927, volvió a atacar, ahora llevándose a Billy Haffney. El menor de tan solo 3 años estaba jugando con un amigo en un parque cuando Fish actuó. Una vez que las autoridades comenzaron la investigación, le preguntaron a su amigo sobre el paradero de Billy, a lo que él contestó, se lo llevó el coco. Lo curioso es que Fish era recordado por uno de los crímenes más indigestos, a mi parecer. No tanto por lo gráfico de la escena, sino por el cinismo y la manera de externar la poca simpatía y empatía que tipos como estos tienen. El 25 de mayo de 1928, Edward Bott, un joven de 18 años con sueños y esperanzas de sacar adelante a su familia, puso un anuncio en el periódico local con el fin de buscar un trabajo. Fish, en ese entonces tenía 58 años, vio el anuncio y decidió actuar. Visitó a la familia Bott y se presentó como Frank Howard, un granjero local que se encontraba casualmente buscando mano de obra para sus campos.
Fish, al llegar al domicilio, lo primero que notó fue a la pequeña Grace, la hermana menor de Edward. Su plan era llevarse al joven, pero su plan cambió ante la mirada de esta niña. Después de una corta plática, le comentó a la familia que iba a contratar a Edward, pues veía en él a un joven supuestamente trabajador y seguro de sí mismo. Les dijo que en un par de días vendría por él para comenzar, pero al día siguiente, Fish regresó a la casa de los Botts, esta vez para convencerlos de que dejaran ir a Grace a una fiesta de cumpleaños de la hermana de Fish. No me pregunten en esta parte cómo es que unos padres dejan ir a su hija con un completo desconocido, pero pues sí, lamentablemente así sucedieron las cosas. Albert se llevó a la pequeña y prometió regresar a más tardar a las 9, pero pues jamás regresó. Cuando los padres vieron que el hombre no regresaba, decidieron ir al domicilio falso que Fish les había dado, pero pues obviamente no había nada en esa dirección. La desesperación de los padres no tardó en hacerse presente y repartieron miles de volantes por toda la ciudad. Los días, las semanas y los años fueron pasando, pero su pequeña Grace nunca regresó. Después de casi 7 años sin saber nada del caso, el detective encargado William F. King, ya sin esperanzas de recuperar a la pequeña, decidió cerrar el caso. Pero unas semanas después, la madre de la menor recibió una carta que pasaría a la historia. Imagina el sentimiento de esta madre al leer lo siguiente. Querida señora Bott, en 1894 un amigo mío zarpó como marinero en un barco a vapor llamado el Tacoma. Se trataba del capitán John Davis. Zarparon desde San Francisco con destino a Hong Kong. Una vez llegaron a tierra, mi amigo y otros 2 se adelantaron y se emborracharon. Cuando volvieron al barco había desaparecido. En esos momentos había una hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba entre $1 y $3 por libra. Una libra equivale a 45 gramos, por si se lo pregunta. El sufrimiento era tan grande que los niños de 12 años eran vendidos como comida para evitar que la población muriese de hambre. Un niño de 14 años no estaba a salvo en la calle. Podías ir a cualquier carnicería y pedir una chuleta, un filete o carne para cocido. Entonces te traían parte del cuerpo desnudo de un niño y tú elegías qué parte querías. El trasero era la parte más dulce y era vendida como una chuleta de ternero al más alto precio. John estuvo allí tanto tiempo que adquirió gusto por la carne. Cuando regresó a Nueva York, secuestró a 2 niños, uno de 7 y otro de 11. Los llevó a su casa, los ató en un armario y quemó todo lo que llevaban. Varias veces al día y en la noche los golpeó y torturó para que la carne se ablandara. Primero mató a 11 años porque tenía el trasero más gordo y por supuesto con más carne. Cada parte de su cuerpo fue cocinada y devorada. Fue asado en el horno, hervido, freído y cocido. El pequeño fue el siguiente y fue cocinado de la misma manera. En esa época yo vivía en la calle 409 E100. A menudo me decía lo bien que sabía la carne, así que decidí probarlo. El día 3 de junio de 1928 le cité en la calle 406 West 15 y le llevé un tajo con queso y unas frambuesas. Merendamos. Grace se sentó en mi regazo y me dio un beso. Fue cuando decidí que me la comería. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, me dijiste que sí. La llevé a una casa vacía en Westchester que había escogido previamente. Cuando llegamos le dije que esperara afuera. Se puso a recoger flores silvestres. Yo me dirigí escaleras arriba y me sabía que si no, mis ropas se mancharían de sangre. Cuando todo estuvo listo, la llamé a través de la ventana. Me escondí en el armario hasta que entró a la habitación. Cuando me vio desnuda, empezó a llorar y trató de huir por las escaleras. La atrapé de inmediato y le dije que la acusaría con su madre. Primero la arañaba, pateaba y mordía. La asfixié hasta matar. Entonces la corté en pequeñas piezas para poder llevar la carne hasta mi habitación. La cociné y me la Su trasero asado al horno era dulce y tierno. Me tomó 9 días con entera. No tuve relaciones sexuales con ella, aunque la verdad lo habría hecho si hubiese querido. Virgen.
La verdad es que tratarse de poner en los zapatos de aquella mujer afligida por un designio atroz es imposible. Fish fue detenido gracias a esta carta que escribió y, como te mencioné al principio, fue sentenciado a la pena capital por tan indigestos actos. La ciudad pudo dormir tranquila esa noche, pero las preguntas sobre el número de sus víctimas sigue hasta hoy en día vigente. E incluso mantiene a todos con la incógnita sobre cuántos hombres grises no habrá por las calles en este preciso momento. Así que si te gustó este misterio, no olvides que ahora estoy subiendo de lunes a jueves y los viernes o los domingos te voy a hacer una transmisión. Y en mi canal secundario como Mystery Pepe subo los martes en inglés, y también me puedes seguir en Facebook, que ahora voy a estar subiendo algún otro contenido a esta plataforma Facebook y en Instagram. Y nos vemos en el próximo misterio.